importante cada curso que tomamos en nuestra preparación teológica, pero en nuestra preparación teológica siempre tenemos que traer alguna pregunta para que la misma Biblia la conteste, para que la misma Biblia se encargue de solucionarla. ¿Por qué razón? Porque a veces la Biblia en apariencia como que tiene contradicciones, como que tiene controversias, como que es antagónica, pero yo creo que el antagónico es el que lo está leyendo, porque lo lee de manera superficial y tiene que ser de manera exhaustiva, o sea, profundo. Los fariseos, ellos leían, pero ellos leían superficialmente. Entonces, en esto nosotros tenemos que tomar el ejemplo. Por ejemplo, Mateo 5:20 dice que si no superamos la doctrina de los fariseos, no vamos a entrar al reino de los cielos. Y vamos a superarlo en varias cosas, ceremonialmente, ritualmente y teológicamente, porque a ellos se les llama ahí doctores de la ley. O sea, tenían un rango alto, pero eso no les hacía sabios. Entonces, cuántas correcciones vino el Señor a darles y nos sigue corrigiendo aún con la palabra. Porque hay varias preguntas en la Biblia, tales como: ¿quién dice la gente que soy yo? Esto no solamente para los apóstoles, esto es para ustedes también y para mí. Tales como: ¿entiendes lo que lees? Esto no es solo para el eunuco, esto es para nosotros también. Esas preguntas, porque la palabra de Dios es viva. Y luego resuelve el asunto el Señor, dice: ustedes no entienden mi palabra porque no la saben escuchar. O sea, no le ponen atención a la palabra. Así que entonces vamos a orar para dar inicio. En el nombre de Jesús y en el nombre de tu Santo Espíritu. Y esta mañana, Padre, te damos gracias por tu misericordia, por tu compasión, por tu piedad, por ese regalo tan hermoso que es la vida, Señor. Te pedimos, Padre, te suplicamos que a todos los que nos van a visualizar también, que puedas darle la bendición que necesitan, de acuerdo al grado de fe, amor y confianza que te profesan. Se hará como ellos quieren y como ellos creen, Señor, sin necesidad de hacer alarde, sin necesidad de recurrir a alguna metodología humana, sino lo más importante, la fe, Señor amado. Gracias. Amén y amén. Muy bien, cómodos entonces. Tenemos aquí en nuestras manos entonces lo que es la pedagogía bíblica, refrescándole la memoria. Hace 8 días vimos el método inductivo, el deductivo, el cuantitativo, el cualitativo y el panorámico, que usted ahí lo tiene anotado. Entonces, estos 5 métodos no los vaya a archivar, sino seguirlos utilizando. Por ejemplo, el método inductivo se hace 2 preguntas: ¿qué dice el texto y qué quiere decir el texto? Ese es el método inductivo. Le formula 2 preguntas: ¿qué dice el texto y qué quiere decir el texto? Como por ejemplo, Lucas 19:10 dice: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. El pretérito que él usa, lo que se había perdido. Ahora, ¿qué dice el texto? Ya lo leímos. Ahora, ¿qué quiere decir el texto? Lo vamos a ver a través de interrogaciones. ¿Qué se perdió? ¿Y quién lo perdió? ¿Y quién se lo robó? Entonces, el primer sospechoso aquí aparece Adán. ¿Qué se perdió? La Biblia dice que esa pareja fueron hechos eternos. Ellos no iban a morir. Ellos no iban a tener problemas de salud. Ellos no iban a tener problemas de envejecimiento. Pero también perdieron algo importante: es la gloria de Dios.
Usted lo ha leído, se recuerda 3:23 de Romanos. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Perdió la gloria. Desde el versículo 10 al 23, leemos el 10 y leemos el 3, encontramos entonces que el hombre perdió la gloria de Dios. Pero el Señor Jesús, Él dice, el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Muy bien, ¿quién lo perdió? El hombre. ¿Qué perdió? Número 1, perdió la vida eterna. Número 2, perdió la salud eterna. Número 3, perdió la juventud eterna. Número 4, perdió la gloria de Dios. Ahora vino Jesús y ahora necesitamos nosotros morir para recuperar otra vez la vida eterna, recuperar la salud eterna, recuperar la juventud eterna y recuperar la gloriosa presencia de Dios nuevamente. Porque ustedes han leído en 33:17 del libro de Isaías que en aquel día el hombre contemplará la hermosura de Jehová allá donde él vive. O 17:7, el hombre va a ver cara a cara a su Creador. O primera de Juan 3:2, le verá cara a cara. Entonces, todo esto que se perdió no hay problema, ya Jesús lo recuperó. Ahora el problema está en nosotros. Que no vayamos a caer en un calvinismo, porque el calvinismo dice que la salvación no se pierde, pero la Biblia dice que sí se pierde. En el capítulo 2 de la carta a los Hebreos, del capítulo 10, 26 en adelante, dice: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos nuestra salvación? Y luego los que pecan deliberadamente, o sea, deliberadamente quiere decir que yo ya sé que aquello es malo. O sea, Eva pecó deliberadamente porque en el diálogo que tiene con el diablo, ella misma está confesando. No de todos los árboles, corrige al diablo, solo de uno nada más, dice ella. O sea que tiene el pleno conocimiento. No, le dice el diablo, empieza a contradecir el diablo, es tremendo. Es que lo que pasa es que Dios es envidioso, Él sabe que el día que comas de eso, vas a tener vida eterna, nunca vas a morir, y es más, vas a ser como Dios. Esta oferta si no la dejo ir, vas a ser como Dios. Gracias, hermano. Gracias. Entonces necesitamos ver en esta mañana, voy a escribir aquí, las 7 leyes de la enseñanza. Uno es la ley del maestro. Vamos a tener cuidado en esto, porque cualquiera se dice ser apologeta, hermeneuta, exégeta, maestro, pero en eso hay que tener mucho cuidado. Conserve una posición humilde, pero también conserve una posición en saber defender el Evangelio. Porque en Filipenses 1:17 dice que el Señor nos puso para la defensa del Evangelio, y ahí aparece la palabra apologeta, es una palabra griega que de ahí se deriva el título que todos tienen hoy, apologeta. ¿Quiénes nos firman con ese título, soy apologeta? Entonces, aquí en la ley del maestro vamos a usar unos versículos muy importantes para que entendamos qué reclama o qué requiere la ley del maestro. Vamos a ver aquí. Dos pasajes bíblicos. En Nehemías 8:8
tenemos la importancia de la enseñanza. El maestro está llamado a dar el verdadero sentido de la palabra. Ahora, ¿por qué razón? Porque él o ella, porque en la Biblia aparecen maestros y aparecen maestras, tiene que hacerle dos preguntas. Empezamos con esto: ¿qué dice el texto y qué quiere decir el texto? Porque si no, nos vamos a inventar fábulas, y eso es lo que no queremos. Inventar fábulas y hacerle creer, y la gente como aplaude las fábulas. Es increíble. Ayer gentilmente me enviaron unos videos de un exégeta hablando sobre el famoso infierno. Según él, panorámicamente, él anduvo en los caminos del infierno a la par de Cristo. Y vio que una serpiente se le introducía a una mujer y le salía por la boca. Y vio a Juan Gabriel gritando en cuerpo, alma y espíritu. Pero ¿cómo es que él andaba por las calles del infierno? Pero ni siquiera pidió una Coca-Cola por el calor. Y luego vio de él de manera literal lo que dice Marcos 9:44 en adelante: el gusano que no muere. Eso no es literal, eso es una figura que Dios usó para referirse a la conciencia. Ahí está diciendo el texto bíblico que en el infierno hay conciencia, que la persona que llegue ahí va a sentir el calorcito, y que la persona que llegue ahí no va a poder salir de ahí. ¿Por qué no va a poder salir de ahí? Porque 1:18 y 3:7 de Apocalipsis dice que el que tiene las llaves para entrar o salir de ahí es Cristo. Y donde Él cierra ya nadie puede abrir, y donde Él abre nadie puede cerrar. Allá en el capítulo 22 de Isaías, Él aparece con la figura de Eliakim, que Él tiene las llaves, dice. Pero la palabra Eliakim es un verbo, es el verbo establecer. Que Eliakim quiere decir que Él establecerá, o sea, es figura mesiánica, aunque lo han estado usando para darle el primado a Pedro. Pero por favor, hay que leer bien ese texto bíblico. Al terminar usted de leer el texto bíblico de Isaías 22, la historia de Eliakim, que se le llama el mayordomo, se le llama padre, usted se va a dar cuenta que al pie aparece 3:7 de Apocalipsis. O sea que me está diciendo que Eliakim solo es una figura mesiánica escatológica. Entonces, esto es lo que tiene que hacer la ley del maestro. No andar por las ramas. Ahí tenemos en Nehemías 8:8. La Biblia nos plantea a nosotros en el capítulo 7, lo vamos a leer todo completito, de Esdras. Esdras goza de 3 títulos. Nadie se ha preocupado por exponer a Esdras en su discurso. Esdras dice que era erudito en la palabra, era versado en la palabra, era diligente en la palabra. En todo el capítulo 7 lo va a subrayar con el crayón amarillo para ver lo que había dentro de Esdras. Pues sí, ya en Nehemías 8:8 dice, y le daba el verdadero sentido a la palabra, de modo que todos entendían y sin necesidad de estar haciendo ninguna otra clase de metodología, la gente lloraba al oír la palabra. Entonces, ahí está. Pero la ley del maestro es, en Mateo 5:19, exactamente lo mismo que dice en el 8:8, solo que de otro modo. Si enseñas pobremente, no vas a tener, no califica. Pero si enseñas ricamente, sí califica, dice la Biblia. Entonces, ahí tenemos en cuenta ese mandamiento que Dios le dejó a Pedro, o que Dios hizo en tiempo de Esdras y en tiempo de Nehemías. Entonces, esta es la ley del maestro, en que usted debe sentarse y estar a la expectativa. ¿Qué me irán a preguntar mañana? O si algún día me preguntaran sobre esto,
o cuando voy a predicar alguna campaña me hacen ciertas preguntas. Todo requiere preguntas, todo requiere de respuestas, y hay respuestas que contienen otra pregunta, y esa pregunta tiene una respuesta, y esa respuesta tiene otra pregunta. Es una cadena de preguntas con una cadena de respuestas. Entonces en cuanto a la ley del maestro, ¿y cuál es el hábito del maestro en esto? Ustedes se lo voy a poner de memoria, ustedes se lo pueden. Ahí no dice que de vez en cuando. Dice el libro de Josué 1:8 que de día y de noche el hombre se le dio una orden que se convirtiera en un buen lector de la palabra y que nunca se apartara ese libro. Apenas tiene nada más las tablas, la ley de Dios, porque todavía no existe el libro de Jueces, todavía no existe Ruth, todavía no existe Samuel, todavía no existen los profetas de Isaías, pero ya ellos ya tienen ya el punto de partida, el núcleo de la Sagrada Escritura. Pero aunque era poco la porción que él tenía, pero él se mantenía ahí dándole lectura a lo que su pastor Moisés le dejó, y eso hizo que se convirtiera en un conquistador. Entonces, ya más tarde, cuando ya los 39 libros ya están hasta Malaquías, entonces Jesús dio otra recomendación para un maestro. Ahora aquí se puso más difícil, porque él no dijo lea, él dijo escudriñe, y escudriñar no es lo mismo que leer. Si yo leo un periódico al rato, se me olvida lo que leí en el periódico. Pero si yo escudriño la Sagrada Escritura, entonces no se me va a olvidar. Así que entonces, aquí tenemos esto en la ley del maestro, que es el llamado a tener una íntima relación con la Sagrada Escritura. Y cada uno de ustedes lo puede lograr de acuerdo al grado de interés que usted tenga por la Sagrada Escritura, de acuerdo al grado de interés que usted tenga por defender la Escritura, porque ahí está escrito, por ejemplo, en 1 Pedro 3:15, el mismo Pedro, el mismo que se le dejó este mandamiento, él mismo está diciendo en 3:15 que hay que estar preparado, dice, ante todo aquello que demande razón. Entonces, eso es en cuanto a la ley del maestro. Sin embargo, tenemos una segunda ley. En la segunda ley vamos a ver qué nos indica. La ley del discípulo. La ley del discípulo se basa en esto. En la retroalimentación. ¿Qué significa la palabra retroalimentación? Vamos a buscar un versículo que nos pueda apoyar en esto. Y vamos a anotar aquí. En Lucas 10:39. Ahí nos va a enseñar el texto que es retroalimentación. Seguramente Jesús está sentado, llegó a Betania, ustedes conocen la historia, pero hay una mujer ahí sentada, no sé en qué posición, pero está escuchando atentamente la palabra. Lucas 10:39. 10:39. Si usted sigue leyendo, a la mujer la premian, la inmortalizan, porque corrige a Marta, que está muy ocupada en los quehaceres de la vida. No se le
amonesta porque esté haciendo cosas malas, sino que se le amonesta porque está muy involucrada en las cosas materiales. Y no nos olvidemos que las cosas materiales son pasajeras. Usted tiene algo hoy, me refiero a algún objeto, pero posiblemente mañana no lo tenga. Usted puede comprarse un buen televisor hoy, pero posiblemente de aquí a unos 2 meses no lo tenga. Porque todo es efímero, o sea, todo es pasajero. Entonces la muchacha no estaba haciendo mal, la muchacha está lavando trastes, está cocinando, está barriendo, está trapeando, etcétera, etcétera. Y quiere corregir a Jesús, que no te da pena que mi hermana no me ayuda. Entonces Jesús, con mucha cortesía, es maestro de maestros en ética, le dice: Marta, Marta, turbada estás con los quehaceres de la vida. María escogió la mejor parte. Oiga cómo le llama que usted atienda la palabra de Dios. Jesús le llama la mejor parte. E incluye la palabra necesario. Y la inmortaliza porque le dice: lo que tiene no le será quitado. La inmortalizó. Entonces, esa es la ley del discípulo. En la retroalimentación hay mucha ventaja, porque atiende perfectamente. Yo creo que usted sabe que hoy está de moda que en las iglesias ya no se atiende al predicador. Se están con el celular, están yendo a la tienda a comprar golosinas y cosas, o platicando con otra persona, y el predicador desgarrándose. Ya no hay atención. Entonces yo le digo esto porque yo lo he notado, como por ejemplo el día de ayer yo anduve por San Marcos, allá fui al seminario, pero tengo algunos pastores que son ateólogos porque no les gusta el conocimiento, hacen como que les da ganas de ir al baño y allá se quedan escondidos en el baño. Y yo solo estoy observando y yo no digo nada porque los afectados son ellos. Entonces, en cambio, tengo gente que está a la expectativa, está retroalimentando, está comprometiendo a la persona. Hay una interlocución en tú y yo. Y cuando hay interlocución, es decir, tú y yo, ambos vamos a ganar. Vamos a aprender. Sí, porque usted me hace una pregunta, yo sigo aprendiendo. Y usted sigue aprendiendo. Porque no vamos a hacer alarde de decir: señores, yo lo puedo todo. Eso es mentira. Porque si nosotros decimos que lo podemos todo, entonces estamos diciendo que la palabra de Dios es finita. La palabra de Dios es infinita, que es lo contrario. Amén. Hay libros finitos. Ahí tengo yo un catecismo, tiene 2865 artículos, ahí se acabó. Termina con el Padre Nuestro. Ahí termina el catecismo. Tengo el catecismo de los señores mormones, el catecismo de los señores ruselistas, tengo el catecismo de los señores mormones, pero el libro de Mormón 9 capítulos tiene nada más. Y termina diciendo, no sé si fue perfecto o no, pero él mismo confiesa que no es perfecto lo que hizo, no da seguridad. Me dijo el chavo, la idea es ahí está. Macabeos escribió, pero él al terminar en el segundo libro, él dice, no sé si fue perfecto o no, pero total soy hombre, dice, porque ya vieron que el vino existe, hay vinos buenos y hay vinos malos, dice. Él mismo está diciendo que no es Dios el que lo inspiró. En cambio, Dios cuando le va a inspirar a ustedes, jamás va a fallar. Porque lo que sale de la boca de Dios, eso le da vida al hombre. Perfectamente. Entonces aquí tenemos la ley del discípulo. Y la ley es la retroalimentación. Muy bien. Vamos a ver el número 3. La ley de la lección. En la ley de la lección
vamos a emplear un método retórico. Lo voy a escribir aquí. Igual, método retórico. ¿Qué es método retórico? Igual, a través del método retórico es cuando a través de lo conocido vamos a conocer lo desconocido. Esa es la ley de la lección. Emplear lo conocido para dar a conocer lo desconocido. Método retórico. Sí, la ley de la lección tiene un método retórico. ¿Por qué razón? Porque la Biblia tiene ambos tipos de literatura. Está en literal y está en literario. El género literal es exactamente así como se lee, pero en el género literario hay figura retórica, o sea, hay simbolismo. Entonces tenemos que entender ahí en esto, por ejemplo, Jesús fue maestro y él sigue siendo maestro en este tipo de dar a conocer lo conocido por lo desconocido. Por ejemplo, usted cuando va a leer la parábola de Lázaro en el capítulo 16, no dice hubo, dice había, y la palabra había me está diciendo que es retórica. En el texto no dice hubo un hombre, hubo un rico, no dice había, y la palabra había se refiere que es una retórica. Ahora usted aquí tiene que ser muy audaz, porque a usted le van a hacer unas preguntas. Es que estamos basados solo estamos leyendo el Nuevo Testamento, y le van a hacer la pregunta: ¿por qué ahí se menciona Abraham? ¿Por qué ahí se menciona Lázaro? Pero al rico no se le menciona nombre, pero por lo menos la gente se conforma con que aparece un nombre Abraham y otro nombre Lázaro. Entonces, si contiene nombres, dicen los pretribulacionistas, no es parábola. Pero ¿qué hacemos si nosotros le damos lectura al capítulo 23 y al capítulo 24 del libro de los Números? Hay 7 parábolas ahí en esos 2 capítulos que mencionan nombres, lugares, y hasta menciona a Dios y menciona a Cristo. Números. Ustedes van a estudiar el capítulo 23, el capítulo 24, con el crayón amarillo, subrayar donde dice parábola. Donde termina esa parábola, subrayar donde dice la otra parábola. Ahí dice, y Balaam tomó su parábola. Y Balaam tomó su parábola. Entonces ahí usted va a ir viendo que hay 7 parábolas que mencionan nombres, lugares, personajes conocidos y personajes desconocidos, y menciona a Dios y menciona a Cristo. Por ejemplo, menciona a la estrella de la mañana en el 24:17. Ahí termina la parábola, la última parábola de Balaam. Saldrá cetro de Israel con mayúscula, estrella de la mañana con mayúscula. Ese es Cristo que está empleando Balaam en su parábola. Menciona a Balac, menciona a Barak, y menciona a varios reyes, menciona a Siria, menciona a ciudades y menciona a Dios. Entonces esto es para poder refutar de manera cortés que el rico y Lázaro es una parábola, porque usted tiene 7 aún. Y usted va a emplear el libro de los Números, donde vaya, vuelvo a repetir, 7 parábolas donde se mencionan nombres, donde se mencionan lugares, donde se menciona aún a Dios, se menciona a Cristo. Entonces, ¿qué es lo que al menos ahí en el capítulo 23 y el capítulo 24
Moisés, el escritor, resuelve de una vez la parábola. Como que Cristo también nunca se quedó sin resolver las parábolas. En Mateo 13, él daba a conocer una parábola, pero dice que él explicaba las parábolas. Por ejemplo, él contó una parábola de 4 semillas. Una que cae en el camino, una que cae en piedra, una que cae entre espinos y una que cae en tierra buena. El sembrador es el mismo, tome nota. La semilla es la misma. La enseñanza moral aquí es que estamos rodeados de personas que no son lo mismo. Esa es la representación. Usted tiene que preguntar esa parábola que había en la mente de Jesús. El sembrador es el mismo. La semilla es el mismo. El tiempo de sembrar es el mismo. Aquí el problema está que Jesús explicó, dijo, la que cayó en el camino es la gente que oye y entiende la palabra, pero viene Satanás y se la arrebata. Ahí empieza. La que cayó entre piedras, dice, es los que no tienen profundidad y viene el calor y los marchita. Los que cayeron entre los espinos y cardos quizás son los que oyen la palabra y se gozan, pero los afanes de esta vida ahogan la palabra. Está explicada de una vez. Y luego la que cayó en tierra fértil, dice, son los que oyen la palabra y la ponen por obra, dan a 3000%, 6000% y 10000%. Jesús explicó la parábola. Balaam también, el escritor Moisés, explica de una vez las 7 parábolas de Balaam. Así que entonces no tenemos problema en esto. El método de la ley de la elección es dar a conocer también a través de lo conocido, lo desconocido. Pero ya le vuelvo a repetir, esta es la ley para cada uno de nosotros, porque estamos rodeados y en cualquier momento nos hacen preguntas. Y si allá en su comunidad el pastor no se preocupó por enseñar, ¿cómo va a quedar esa oveja? Va a quedar en ridículo. O de repente ya nunca regresa. Al rato la veo vendiendo atalaya o tocando el tamborcito de la famosa osada. O de perdido lo veo con 10 mujeres porque leyó Doctrinas y Convenios. O de repente lo miro rezando porque leyó los del purgatorio. De repente va con los adventistas. O de repente sí, está guardando el sábado y ahí miren qué tremendo. Entonces, esto es lo que concierne a la ley de la elección. Vamos a ver otro. La ley del proceso de la enseñanza. Proceso. Sí, la ley del proceso de la enseñanza. Abundan los pasajes bíblicos y ya los hemos referido en alguna ocasión. Porque es necesario que el líder maneje la ley del proceso de la enseñanza, porque empecemos anotando Efesios 3:10. Ahí está el peso. También vamos a ver 1 Timoteo 3:15. Ahí está el peso. Efesios 3:10. y el otro día. 1 Timoteo 3:15.
Poca Biblia les voy a dar para que entiendan bien eso. Anoten Judas 1.22. Anoten Tito 1.9. Anoten 1 Pedro 3.15, 22.21 y el libro de los Proverbios. Tito, Bueno, vamos. ¿Por dónde van? Judas 1:22. Ajá, Tito 1.9. ¿Dónde se quedaron allá? Pedro 3.15 en la primera carta. Filipenses 1.17. ¿Por dónde se quedaron, hermano Diego? Tito. 1.9. Luego, ¿qué más tiene ahí? Ya tiene Pedro 3.15. Ahora Filipenses. 1.17. Pedro 3:15. Pero también tenemos Proverbios 22.21. Aquí está el peso de la ley, del proceso, de la enseñanza. Proverbios 22-21. A este proceso se llama reproducción. Para que lo entiendan, a este proceso se llama reproducción. reproducción. Ajá. Hay una parábola en Mateo 25, 21 en adelante. Usted se la puede de memoria. Hay 5 talentos que se convierten en 10 talentos, pero hay un talento que se convierte en nada. Aquel reprodujo porque le dieron 5 y entregó 10. Aquel no reprodujo. No sé si lo envolvió bien en periódico, no sé qué hizo, pero lo escondió en tierra. La ley de la reproducción no se dio con él. Esa es la enseñanza que hay ahí. No hay reproducción. O sea, el tipo es estéril. ¿Se está dando cuenta? Estéril, miedoso. Pero se hizo estéril de sí mismo, por él mismo. Él mismo confiesa y dice: yo sabía que tú eres severo, Señor, de que donde no sembraste, tú recoges y cosechas, etcétera, etcétera. Siervo malo, le dice, si sabías que yo soy así. Utiliza la palabra banco. ¿Por qué no metiste mi talento al banco para que ganara intereses? Entonces, como quien dice, yo no entiendo lo que un maestro bíblico enseña, pero voy a ser muy sagaz. En lugar de enterrar el talento, voy a decir: bueno, Pedro López y Pedro Hernández y Carolina se van a ir a inscribir, yo les voy a pagar la inscripción, les voy a pagar su mensualidad, voy a pagar el material y se van a ir a estudiar Biblia. Ahí está. Porque yo no entiendo. El maestro dice unas palabras que yo no entiendo, entonces mejor ustedes van a ir a aprender. Y yo voy a predicar y ustedes van a enseñar. Ahí está la reproducción. Ahí está. El tipo no sabe. Es un drama que estoy haciendo ahorita, pero creo que me lo están entendiendo. Esto es lo que tuvo que hacer este muchacho. Cuando le dice: ¿por qué no pusiste mi dinero al banco para que ganara intereses? Entonces yo, gracias a Dios, yo he tenido aquí que pastores que ellos dicen: hermanos, que yo realmente no entiendo eso, pero les voy a mandar mis 2 elementos. Uno de ellos fue este hermano Amílcar Poe de allá de Santa Inés, que me mandó como 4 elementos. Están diplomados, ya están, ya se están enseñando, ya pues ya es su problema, pero aquí se les especificó cómo y hacerlo y dónde hacerlo y por qué hacerlo. Entonces aquí estamos en esa parábola. Entonces, en la reproducción, ahora sí citamos Judas 1.22. ¿Para qué sirve la reproducción? Para convencer, dice en Judas 1.22, a los que dudan. En 1.9 para contradecir, para convencer a los que contradicen. En 1.17 de Filipenses para defender el Evangelio. En 3.15 de Pedro para darle la respuesta a todo lo que demande razón. Pero también vimos 3.15 en la primera carta a Timoteo, no sé si lo anotaron allá. Sí. Tenemos que convertir la iglesia en una columna y baluarte de la verdad.
Proverbios 22. Y 22, 21 dice, porque para eso fuiste enviado, para responder a todo lo que te pregunten. Ese 22, 21 lo van a leer durante 82 Biblias, porque como que no muchos entienden la Reina Valera. Entonces lo vamos a leer en otras versiones. En otras versiones de que para eso fuiste enviado, para que le respondas a aquellos que te hagan preguntas, en otras versiones. Muy bien, no hay problema, se entendió fácilmente. Ahora, la razón importante es esta, ustedes anotaron Efesios 3:10 ahí, sí o sí. Para que a través de la iglesia sea dada a conocer la multiforme gracia y sabiduría de Dios. Si vamos al 18, 19 del mismo capítulo, al versículo 18 y verso 19 del mismo capítulo 3 de Efesios, hay un gran reto, que conozcamos la largura, la anchura, la altura y la profundidad del conocimiento de Dios. Es un gran reto que hay ahí. Y luego hay otro reto que como que nos pone a temblar. En 13, 18 y 17, 9 de Apocalipsis dice que es solo para la mente que tenga inteligencia. Hay retos, amados hermanos, pero no está lejos de ninguno. Quizás nosotros somos los que nos alejemos del conocimiento, pero el conocimiento no está lejos. Hay un texto maravilloso allá en 30, 12, 13, 14 de Deuteronomio, que no hay necesidad de ir al otro continente, ni necesidad de ir arriba. Ahí en tu boca, en tu corazón, en tus ojos, ahí lo tienes. ¿A qué se referirá? A la palabra de Dios. Entonces ahí está. Esta ley del proceso de la enseñanza es la reproducción. Al tener esa reproducción, entonces ahora a nosotros ya no nos va a quedar tiempo de estar utilizando violencia en la exposición de la palabra, sino que se va a exponer la palabra de modo que la gente entienda. Eso es el gran llamado. Exponer la palabra de modo que la gente lo entienda. No vamos a mentirle a las personas con fábulas, vuelvo a repetir. El infierno se ha convertido en una fábula en estos momentos. Ayer afirmó un señor que en el fondo, en el núcleo de la tierra, en el corazón de la tierra, hasta allá lo llevó el Señor Jesús. Y allá estuvieron paseando por las calles del infierno. Qué vacaciones tan calurosas. Si dentro de su auditorio pudo haber un geólogo y le hace preguntas y le dice de cuántas capas está compuesta la tierra, ahí está el problema. ¿Cuánto mide el núcleo de la tierra? Ahí está el problema. Ahí va a estar el problema. Porque a partir de 70 kilómetros de aquí donde estamos, se encuentra la segunda capa. La primera capa se llama corteza terrestre. La segunda se llama manto superior. A partir de ahí hay corrientes de fuego. Vamos a ver quién trajo Biblia, que lea 28:5 de Job, por favor. Esto ya es para resolverlo con un ateo. Porque los ateos dicen que la Biblia miente. Ahora vamos a ver qué dijo 28:5. De la tierra nace el pan y debajo de ella está como convertida en fuego. Tomen nota cómo hizo el escritor para descubrir que 70 kilómetros de aquí para abajo hay corrientes. Ahora ustedes van a agarrar el celular y van a buscar ahí el anillo de fuego. ¿Con qué 28:5. El anillo de fuego, el cinturón de fuego le llama la ciencia. Que hay un cinturón de fuego a 70 kilómetros de aquí para abajo que está recorriendo. No va despacito, va recorriendo. Y cuando pasa por un sistema volcánico es que hay erupciones. Entonces va recorriendo todo el mundo ese río de fuego, pero ya Job lo anunció. Esto es para responderle a un ateo. Porque el ateo dice que la Biblia
es mentirosa porque hombres la escribieron. Pero la Biblia tiene hechos científicos. Antes de que el científico lo descubriera, la Biblia lo anunció. Adelante. Lo anunció, hermanos. El cinturón de fuego o anillo de fuego. Me tiró uno, pero el cinturón del fuego del Pacífico es. Eso no es. El cinturón del fuego del Pacífico es. Ajá. ¿Ese será? Sí, dele lectura. El cinturón de fuego del Pacífico es una región geológica que rodea el Océano Pacífico y se caracteriza por una alta actividad sísmica y volcánica. ¿Escucharon lo que dije hace un rato? Esta región es el resultado de la interacción entre varias placas tectónicas, lo que provoca terremotos, erupciones volcánicas y tsunamis. Muy bien, gracias. Exactamente 70 kilómetros de aquí para abajo está el cinturón de fuego. ¿Dónde nació? En Japón. Pero antes de que naciera ese anillo de fuego, ese cinturón de fuego, Jacob se adelantó. Sobre la tierra se da el trigo que da el pan, dice, pero abajo corre un río de fuego. ¿Cómo hizo esta persona para saber? Muy sencillo. La Biblia dice, no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. En cuanto nada más yo escucho un hallazgo científico, luego me recuerdo, pero esto lo leí en la Biblia. Mi fe crece. Y creo en lo que sucedió ayer, lo que está creyendo hoy, y también creo en lo que ya viene en camino. Entonces vamos a cuidar. ¿Qué? Adán, ¿será que van a ser salvos? Claro que sí. Esa respuesta, cuando se la haga, lea usted 1 Timoteo 2:14 en adelante. Empieza en Romanos 5:12 como los culpables del pecado y de la muerte. Pero en 2:14 en adelante de la primera carta de Timoteo dice, el hombre no fue engañado, la mujer fue engañada, porque comió del fruto prohibido. Pero se salvarán, dice. ¿A través de qué? Ahí en el verso 15 van las condiciones que Dios le puso. Santidad, honestidad y todo lo que son valores éticos y morales. Lo que conocemos como perfección, como la verdad, la santidad, una buena moral, un buen testimonio delante de la gente. Porque si tenemos mal testimonio, ¿qué van a decir las personas de nosotros? Entonces, el problema está aquí, que si Pablo, como ontólogo y filólogo, él descubre que Adán y Eva alcanzan salvación, ahora ¿qué vamos a hacer nosotros? Pues hacer lo mismo, vivir en santidad, vivir en paz, practicar todo lo que la palabra, o sea, ser obediente en una sola palabra, hacer la voluntad de Dios. Así que entonces la Sagrada Escritura tiene respuesta a una millonésima de segundo ante cualquier inquietud que la persona tenga. ¿Pero por qué? Porque tenemos aquí estos puntos importantes para notar qué es lo que debe de haber en nuestra agenda. Entonces ahora vamos a ver el número 5. La ley del proceso del aprendizaje. Investigar. Y seguramente vamos a escribir aquí algo que se nos ha enseñado. Los 5 pilares.
ser muy observador, un buen oyente y examinar que, como por ejemplo tenemos un pasaje de la Biblia muy importante, en Hechos 17:11. Tome nota que Pablo dice ahí que era un maestro en Biblia. Y ahí dice nobles. Si fuera hoy 2025, un montón de carros del año ahí parqueados, porque nobles se le dice a los de dinero. Pero que hombres Sí, eran hombres de dinero. de granos ya estaban leyendo. Pero lo importante ahí es que yo vi a Pablo que él trabaja ad honorem. Esa es la gran enseñanza que hay ahí. Él trabaja ad honorem, porque si no le quita el carro a cada alumno que tuviera ahí. Entonces aquí tenemos, el 17:11 dice que esas personas no solamente se quedaban con el proceso de la enseñanza, sino que también tenían el proceso de la investigación. Es decir, en su Biblia dice que cuando llegaban a su casa, no sé a dónde, ellos volvían a repasar. Ahí incluye el escritor Lucas a ver si Pablo no había cometido ningún error. Es imposible porque analizando toda la persona del apóstol Pablo, al final, en conclusión, me sale a mí como un apóstol infalible. Si quisiéramos tener un papa, fuera el apóstol Pablo, porque él sí sale infalible. Entonces, ahora, ¿qué vamos a hacer nosotros en el proceso de la investigación? Esto es un poco largo lo que le voy a dar. Abran un buen espacio ahí, aparte hay entre los 5 pilares, pero necesitamos. Por ejemplo, escriba ahí material paulino, 2 puntos. Muy bien. A 14 cartas. B 100 capítulos. A 14 cartas. Ajá. B 100 capítulos. C 2336 versículos. C A ver, ¿por dónde se queda? en la B. Los demás, ¿dónde vamos? Estuardo? La C. C. ¿Qué dice en la A? 14 cartas. La B. 100 capítulos. Ahora vamos a 2336 versículos. Esto sería, 2, 3, 3, 6. Bueno, yo es que quiero ver para que todos escriban parejo. En la Yo veo que allá están bien atrasados. A, a la A 14. ¿Cómo vamos, hermano Pedro López? En la C. Sí. Pero, ¿qué dice? A ver, repítame. A, B. En la A, 14 cartas. La B, 100 capítulos. Y luego, Depende. 2336. Solo ponga una B y una barra. Para que se le entienda, solo escriban así. Eso ya significa versículos. Son versículos. Ajá, una B y una barra. Eso ya significa versículos. Son 2336. 336. Nos vamos a la D. Fíjense, este es el proceso de la ley del aprendizaje. Hoy nos vamos a la D. 181 temas. $181 temas. 337 citas del Antiguo Testamento. Solo ponen AT, punto. Ese sería en el E. Ese sería en el E. Sí, vamos a ver. En la A está ¿Dónde vamos, Yanalí? Sí, Quiero que me repita la lección. 181. ahí. Estamos en la D, ¿no? En la A, ¿cómo estamos? 14 Escuchen cartas. atentamente. En la A, 14 cartas. En la B, 100 capítulos.
En la C, 2.336 versículos. En la D, 181 temas. Y en la E, 337 citas del Antiguo Vamos, Testamento. en la E. 337 citas AT punto. ¿Para qué escribir Antiguo Testamento? Solo ponga AT punto. 337 citas del Antiguo Testamento. AT. Antiguo. ¿Qué me llega? Me voy a detener un momentito aquí. ¿Qué me enseña esa cantidad de citas del apóstol Pablo? Que ese hombre se mantenía dándole vuelta al Pentateuco, se mantenía dándole vuelta a los libros históricos, se mantenía dándole vuelta a los proféticos, a los poéticos o a los sapiensales, porque cada literatura en la Biblia tiene un género o un título. Los primeros 5 libros, Bereshit, Shemot, Vayikra, Devarim o Bamidbar, se llama el Pentateuco ya en griego. Pero libros históricos tenemos, por ejemplo, el libro de Josué, tenemos a Jueces y otros más, pero tenemos proféticos: Joel, Jonás, Isaías, Jeremías, Ezequiel, etc., hasta llegar a Malaquías. Pero tenemos los poéticos, que son el libro de los Salmos o el libro de los Cantares. Pero tenemos sapiensales, o sea, de sabiduría, sería Proverbios, sería Eclesiastés. Pero tenemos literatura escatológica, Daniel. Ezequiel también entra en la literatura escatológica. Entonces hay un género de literatura ahí. Entonces este señor, este hermano nuestro Pablo, que en paz descanse, este hombre citó 337 veces el Antiguo Testamento para basar sus pensamientos en lo que debía de decir. Él lo dice muy claro en 14:37 del libro de los Corintios. A mí se me dio la revelación por mandamiento de Dios. A mí Cristo me lo reveló, dice en Gálatas 1:12. A mí el Espíritu Santo me lo demostró, dice en 2, 4 y 5 en la primera carta de los Corintios. 14:37, ¿primera o segunda? Primera carta. Tiene 3 fuentes de información el apóstol Pablo. La fuente es trinitaria. Mucha atención, es trinitaria. Lo que yo les escribo, dice, yo lo escribí por mandamiento de Dios. 14:37. 1:12. Eso es profundo, hermano. Ah, claro que sí. ¿Cómo encontrar los 337 versículos? O los 181 temas. Es que ese es un proceso, hermano. ¿Te estás dando cuenta? Pero no se preocupe, la única dificultad sería que usted no venga a lo mismo. Eso sería la única dificultad. Porque si solo 6 vienen, 6 se llevaron esa información y los otros 6 se quedaron sin esa información. Luego 1:12 de Gálatas dice: yo lo recibí por revelación de Cristo. 1 Corintios 2, 4 y 5 dice: lo recibí por demostración del Espíritu Santo. Así que ¿cómo iba a fallar el tipo, hermanos? Es imposible. ¿O cómo va a fallar usted en su exposición si usted está fundamentado, su tesis está respaldada por la Sagrada Escritura? Yo no puedo refutarle ismas, porque si usted me está cayendo con Biblia encima, yo lo que voy a hacer es callarme. Y digo, no, el hombre tiene razón, ahí la dejo. No sea que me caiga fuego del cielo. Porque lo dijo Gamaliel. Había un hombre, dijo, que tuvo su grupo de 300, pero cuando él se murió, ahí se acabó todo. Hubo otro hombre, tuvo su grupo, y cuando él se murió, se acabó todo. Pero esto, dijo él, no sea que esto sea de Dios, y no sea que nos encontremos peleando con Dios. Mejor déjenos. El hombre fue tocado en su corazón, más conocido como Gamaliel. Muy bien, entonces, ¿dónde nos quedamos? 337. En la E. Sí. Vale. Ahora vamos 284 citas de Cristo. El Nuevo Testamento cita 369 veces el título Cristo.
Pero tome nota, quien más citó a Cristo fue Pablo. 284, anoten ahí por favor. 284. Eso sería el inciso número 6. ¿En qué inciso van? F. La F. ¿Qué sigue de la F? E. Muy bien, anoten la G. El Nuevo Testamento utiliza 108 versículos para registrar ese glorioso nombre Evangelio, pero Pablo lo cita 70 veces, o sea que él fue quien más lo citó también. En la G escribimos 70 citas del Evangelio. 70. 108. Está en San Natán. No, el Nuevo Testamento tiene 108 citas, pero Pablo cita 70 veces. Ahora la pregunta es, ¿quién citó más el Evangelio? Pablo. ¿Quién citó más a Cristo? ¿Ya notaron en la F? 284. De 369. A ver, ¿quién saca su calculadora ahí, por favor? ¿Cuánto es 369 menos 284? 70 veces. L va. 70 veces. 70 más. No, pero sí es lo que 70 veces. 105. El nombre o. ¿Se están dando cuenta? Los otros escritores apenas citaron 105. Mientras que Pablo lo cita 284 de acuerdo a la matemática que hizo el chamaco aquí. ¿Por qué razón quiero recordarles esto, por favor? La Biblia es temática y es matemática. Usted no solo tiene que emplear la temática, sino que tiene que emplear la matemática también. Y eso es lo que estamos haciendo ahorita. Entonces aquí notamos que de 369, Pablo ocupa el primer lugar con 284. De 108, Pablo ocupa el primer lugar con 70 veces. Esto requiere un proceso, entonces ahora se quedó aquello de estar mandando corazoncitos y todo. Se quedó aquello que aquí, no sé dónde, comiendo pizza. Yo quisiera que alguno, bueno, nosotros los viejos ya no lo hacemos, que un joven dijera, aquí escudriñando la escritura, yo le mando 5 likes una vez. Se están dando cuenta, Aquí formando como digo, temas. la chimotrufia tengo o no tengo razón. Cuando alguien ha dicho, aquí en tal calle predicando la palabra de Dios, no lo hacen. Aquí son las 1 de la mañana leyendo la escritura, no lo hacen. Entonces, aquí en tal lugar en la playa comiendo mojarra. Pues está bien, gracias a Dios hay bendición. Porque Jesús dijo, no dejen de hacer esto, pero tampoco lo otro. Dijo, bueno, entonces no hay problema ahí. Gocemos de la bendición de Dios, pero no dejemos de dónde viene la bendición. Muy bien, entonces tienen en la ley del proceso del aprendizaje a través de los 5 pilares. Ahora pueden decirme 7 cosas que a Pablo lo caracterizan. Las que acaba de decir. Ajá. Investigador. ¿Cómo estamos, Carolina? Esto lo de Pues, Pues sí, yo quiero escuchar A, B, C, D, E, F, G. A, 14 cartas, B, 100 capítulos, C, 2336 versículos, D, 181 temas, E, 337 citas del Antiguo Testamento, F, 284 citas que menciona Cristo, G, 70 veces menciona el Evangelio. Imagínense en una campaña usted dando a conocer eso. Ya no va a tener tiempo de estar haciendo reír a la gente, ni de estar confundiendo a la gente, ni haciéndole creer sus propias convicciones. Porque aparte de eso, ya leímos el contenido paulino. Eso se llama contenido paulino porque en el Nuevo Testamento
hay una serie de literatura que se llama tetralogía. ¿A qué se le llama tetralogía? Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Porque ellos escribieron de la misma persona, Jesús. Pero viene un libro histórico que se llama el libro del Espíritu Santo, que es el libro de los Hechos. Que se les quede, por favor. Si alguien le pregunta cuál es el libro del Espíritu Santo, respuesta: Hechos. De los apóstoles. Porque ahí va a encontrar usted que a quien más se menciona en el libro de los Hechos es al glorioso Santo Espíritu de Dios. Y qué delicioso es tener en nuestra boca ese dulce nombre, Espíritu Santo. Pero también no solo habla cosas bonitas del Espíritu Santo, sino que hay un mandamiento. Ten cuidado del rebaño, porque fue el Espíritu Santo quien te puso a cuidarlo. Ahí está el problema. Y luego ya vienen las cartas paulinas, que ya les dijimos que son 14. Vienen las juaninas, vienen las petrinas, y hay una escatológica que es el Apocalipsis de Juan. Y las juaninas son primera, segunda y tercera carta de Juan. Y vienen las universales, Santiago, Lucas, Judas. Entonces ahí tenemos todo el nombre del material, pero que tienen una misma relación, porque dentro de los 5 pilares, los 27 libros tienen unidad temática. Aunque tienen un género distinto, pero tienen unidad temática. Mientras que Mateo, Marcos, Lucas y Juan dice: he aquí yo vengo en las nubes, dice Jesús. Juan vuelve a decir eso. He aquí vienen las nubes y todo ojo le verá. Hay unidad temática entonces. ¿Estamos bien, hermano Pedro López? Muy bien. Y hay que dejar de estar pensando en la chavita, porque es lo que está pensando en la novia. Muy bien. Vamos a ver. A mí me va a alcanzar solo para el 6, usted va a escribir el 7 ahí. La ley del idioma. Vamos a ver aquí. La elocuencia. Es necesario manejar 2 idiomas. El idioma que todos conocemos, pero la elocuencia es muy importante también, porque dentro de nuestro auditorio tenemos personas académicas, personas profesionales. Entonces vamos a emplear 2 idiomas a la vez para que nos entendamos con el que es académico, pero también vamos a usar el idioma común para que nos entendamos con aquel que por azares del destino apenas llegó a 6º grado nada más, y no lo culpamos, porque quizás sus padres no tenían la posibilidad de ir hasta allá, pero por lo menos. Entonces la persona que está enseñando tiene esto en la ley del idioma. Va a usar tanto un lenguaje sofisticado como un lenguaje conocido. En el caso, esto es de que en la Biblia hay palabras que no se entienden. Por ejemplo, si leemos, a mí me invitaron anoche a predicar una vigilia aquí, explicamos Daniel 11:39, pero hay una palabrita ahí sofisticada: inexpugnable. Híjole, ¿qué querrá decir inexpugnable? Ahora yo tengo que rebajarlo al idioma de aquel que no entiende la palabra inexpugnable. O sea que el texto bíblico me está diciendo que no hay hombre que pueda vencer al anticristo, porque dice inexpugnable, o sea, es invencible. Usted no puede echar un curso con él y ganarle, no puede ni debe.
Ahora, ¿cómo sí puede vencerlo? Entonces usted va a decir, si ya que la Biblia dice que no se puede vencer, no puedo pelear contra él, pero sí tengo dos elementos para poder pelear contra él. ¿Y qué dice la Biblia? En 2, 13 y 14 en la primera carta de Juan. Y ellos han vencido al maligno con la palabra de Dios. 6, 17 de Efesios, que para poder vencer al maligno es la espada del Espíritu Santo, que es la palabra de Dios, dice. Y luego también dice, y le han vencido con la sangre de Cristo. Aquí están dos armas entonces, de vencido a vencedor. Porque no puedo, porque Él es inexpugnable, no lo puedo vencer con mis propias fuerzas. Pero de repente Dios me aporta las armas para vencerlo. En su Biblia dice que Él va a colmar de honores a todos los que sean sus seguidores, pero Él tiene una fortaleza y es inexpugnable, dice que el hombre es impenetrable. Entonces, pero claro que sí, yo le acabo de encontrar la parte vulnerable, pero ¿cómo? El texto bíblico lo revela. Es con la sangre de Cristo. Le han vencido con la sangre de Cristo y le han vencido con la palabra de Dios. Ahora sí ya tengo mis armas, porque ahí la espada representa al Espíritu Santo de Dios, la palabra. Entonces aquí tenemos en la ley del idioma, tendríamos nosotros que buscar esos pasajes bíblicos como que no muchos entienden, y nuestro auditorio tiene este problema de que está escuchando el mensaje, pero el pastor en su elocuencia está hablando sofisticadamente, algunas veces hasta en inglés habla. Pero ¿y será que me está entendiendo la persona que está allá? Es el problema. El problema está en que ahorita quizás el predicador trata de darse a conocer adornando su vocabulario. Y se olvida, repito, que hay personas que quizás solo fueron a la primaria nada más. Y no solamente fueron a la primaria, sino que solo 60 hay en su tarjeta. No hay uno de a 70, uno de a 80, menos uno de a 100. Coloquialmente le llaman raspadito. Entonces, perfecto. La persona quiere enriquecer su vocabulario, no hay problema. Usted déle lectura a un diccionario, ahí está la RAL, la Academia Española, hay mucha literatura que puede enriquecer su vocabulario, pero no olvidarse que el enriquecer su vocabulario sea como para que usted se crea el chapulín colorado. No, siempre recuérdese que si quiere adornar su vocabulario, quiere adornar su sermón, pero no se olvide que hay personas que dentro de su auditorio, hay personas que no saben leer, que no saben escribir. Entonces ellos necesitan que hablemos de acuerdo a como sus antepasados le enseñaron a ellos. Esto es lo que necesitamos entonces. Y eso se llama la ley del idioma. No estoy prohibiendo porque la Biblia no me lo prohíbe a mí. A ver, ¿quién tiene Biblia y me lee 4:13 de él? ¿Quién trajo Biblia? No estoy prohibiendo la elocuencia. Disculpen, hermano. Hechos 4:13. Éxodo. 4:13 de él. Éxodo 4:13. Éxodo. Hechos 4:13. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Sí, para confirmar. Sí, es de eso. Sí. ¿Qué Éxodo? Hechos. Éxodo estaba pensando. Todavía. Es 4:13. Hechos. Sí, ¿qué dice? ¿Qué dice? Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan,
y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo se maravillaban. Dios le bendiga a mi hermana Natalia García. Tus hermanas. Bueno, ahí tienen el pizarrón para que puedan ustedes anotar también. Bueno, entonces como la vez pasada, bueno, para que yo pueda llevar el certificado. Sí, que me lo manden a través del hermano Otoniel. Vamos a ver 4.13 en el libro de los Hechos. Ahí hay una palabrita desconocida. Hechos 4:13. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Muy bien, perfecto. Ahí hay una, dos o tres palabritas desconocidas que emplea Lucas, pero Lucas es hermeneuta, el hombre es académico. Primero dice de nuevo. Entonces, de nuevo, ¿qué querrá decir de nuevo? O sea que los hombres tenían elocuencia para hablar la palabra de Dios. Pero la sorpresa es, dice que eran del vulgo. Ahora, pero ¿qué es el vulgo? O sea, gente común como nosotros y corriente. Y luego dice que eran sin letras, pero ahí no están diciendo que no sabían escribir o no sabían leer. No, ahí está diciendo que apenas fueron a la primaria. No tenían sus... Sí, no, quizás no tenían buena caligrafía. O quizás no tenían buena ortografía. Pero sí sabían leer y sabían escribir. Pero la ortografía y la caligrafía se dio a conocer porque ellos dicen, reconocieron que habían estado con el maestro de maestros, Jesús. Entonces, lo que era garabatíos antes era una caligrafía excelente. Lo que era una falta de ortografía antes, ahora una ortografía excelente. Entonces, pero se está dando cuenta que ese pasaje bíblico hay que interpretarlo porque ya Lucas usó palabras elocuentes ahí. Ahora nosotros tenemos que ver, suavizar esas palabras. De nuevo, o sea, que los hombres dejaron con la boca abierta cuando hablaban. Pero comúnmente los conocían que eran del vulgo, gente así como nosotros. Pero ellos explicaban. Entonces ahí está el asunto. ¿Ven? Entonces, esto es lo que tenemos que nosotros también tomar en cuenta en la ley del idioma. Sé que la palabra de nuevo entra como autoridad. No, de nuevo es de que yo le oigo hablar a usted bonito, en otras palabras. Sus le oigo un lenguaje. En otras palabras, chilereado. Le oigo un lenguaje de que, como quien dice, ay, ¿y este de dónde trajo conocimiento? Sí, porque tenían gran... Sí. Las palabras, solo en hablar se sentía, pues. Sí, tenía un denuedo de las personas. El significado que daba. O sea, el significado ya lo busqué, es el denuedo. En otras es como valor, ¿eh? No, es la forma de hablar. Denuedo la es sabiduría. Denuedo la fuerza y la determinación para enfrentar los desafíos. Bueno, ahí está. Pero hay más ventanas que abre ahí para ver. Por favor, pídame ahí sinónimo de denuedo. Eso es lo que quiero que también que ustedes tengan un acceso a los sinónimos. Sinónimo de denuedo. ¿Qué palabras? Ponle una vez. Sinónimo de denuedo es la valentía, la determinación, la fuerza, el coraje, la audacia, tenacidad, perseverancia, ardimiento, intrepidez. Muy bien.
De ahí voy a sacar la palabra determinación y la intrepidez. Sí, porque vino un locutor que trabajaba en la misión, todos grandes trabajadores. Marco Antonio Peralta, un chiquitín morenito. Y toda la gente se lo quedaba mirando, que querían conocer porque tal vez era un gran hombre, un chiquitín, pero cuando empezó a hablar, la gente se quedaba pues admirado, tenía unas buenas palabras que él decía. Y él decía, y yo les voy a explicar a los de aquí de Coatepeque, a sus idiomas de ellos para que me entiendan, porque hablaba unas palabras bien elevadas, pero eso lo venía y lo resumía para que lo Y entendieran. el hombre tenía conocimiento pedagógico y eso es importante. Y ahí entonces, pero la gente puede de la forma. Fíjese que a Napoleón Bonaparte era un hombrecito así y estuvo a punto de conquistar Europa. Y los paparazzi, o sea, los periodistas le hicieron una pregunta. Quizás quisieron discriminarlo. ¿Cómo hizo usted que estuvo a punto de conquistar Europa? Pero están viendo la estatura. Entonces, ¿qué respondió Napoleón? Es que ustedes miden al hombre de aquí para abajo. Al hombre se mide de aquí para acá. Enseñanza la semana. Yo creo que eso es lo que nosotros debemos hacer también. Nosotros medimos al hombre de aquí para abajo. Sucedió cuando eligieron a David. Los muchachos eran grandulones y, como dicen las mujeres, bien guapos. Y pregunta Samuel, ¿y solo estos son? Ah, y otro allá. Un chiquitín, uno que anda como olor a cabo. Pues tráiganme a ese, dice. Porque Dios no mira lo que ustedes miran. Esa información está en el capítulo 16 de primero de Samuel. Pues, Dios no mira lo que ustedes miran, dijo. Dios mira lo que está dentro del hombre. Como que estuviera Napoleón Bonaparte aprendiendo de eso. Porque él dijo, ustedes miden al hombre de aquí para abajo y al hombre se mide de aquí para acá. Ahí estamos, ¿eh? Son enseñanzas filosóficas que nos ayudan en alguna reflexión nada más. No es bíblico, solo es una reflexión únicamente. Muy bien, ahora nos vamos a ir al número 7. Yo ya no tengo espacio, ¿eh? Que se escriba en el número 7. La ley del repaso y aplicación. La ley del repaso y la aplicación. Escriban ABC. Consideración interna que todos tenemos en mayor o menor grado. En el A. Sí, A. Consideración interna que todos tenemos en mayor o menor grado. consideración. Interna. Que todos tenemos en mayor o menor grado. Actividad constructiva que todos tenemos en mayor o menor grado. Representación simbólica que todos tenemos en mayor o menor grado. Luego abren un paréntesis, por favor. A eso nos referimos en esos tres incisos. ¿Qué es el pensamiento? Es la consideración interna que todos tenemos en mayor o menor grado. ¿Qué es el pensamiento? Es la actividad constructiva que todos tenemos en mayor o menor grado. ¿Qué es el pensamiento? Es la representación simbólica. Que todos tenemos en mayor o menor grado. Uy, sí, ya me perdí. Me quedé en la A, hermano. En la A me quedé. Ahí se quedó. Bueno, después de esto no vamos a la coca, que miren qué rápido se va el tiempo.
Me faltan 25. ¿Y la B cuál Bueno, sería? voy a repetir. La B es la actividad. ¿Qué es el pensamiento? Atiéndanme. ¿Qué es el pensamiento? Todos tenemos en Es la consideración interna. Miren dónde tengo el dedo. Es la consideración interna que todos tenemos en mayor o menor grado. ¿Qué es el pensamiento? Es la actividad constructiva que todos tenemos en mayor o menor grado. ¿Qué es el pensamiento? Es la representación simbólica que todos tenemos en mayor o menor grado. Hoy sí sigan escribiendo de las cosas o de los que nos rodean. En el último inciso escriban de las cosas o de los que nos rodean. ¿Qué es el pensamiento? Es la consideración interna que todos tenemos en mayor o menor grado. Es la actividad constructiva que todos tenemos en mayor o menor grado. Es la representación simbólica que todos tenemos en mayor o menor grado de las cosas o de los que nos rodean. Esto, hacemos una pausa y continuamos, porque tenemos que ver el proceso mental. Después de esto vamos a hacer un mapa mental. En la segunda, en la B, actividad que todos tenemos. Estírense un poco, porque si no, las articulaciones ya no responden. Habían un par de preguntas, no las formulé para no atrasar más esta clase, pero no sé si todavía se encuentra. Ahí está todavía nuestro hermano Shehu. Ahí se lo voy a sacar. Su pregunta de mi hermano Shehu la puede formular otra vez. Ahí está. ¿Qué quiere decir Filipenses capítulo 3? Dice, hablando como ley o como vida espiritual. ¿Pero qué texto tomó él? Filipenses capítulo 3 versículo 2. 3:2. Ajá. Sobre todo dice el tema de la circuncisión, que muchos lo utilizan como cortar miembros. En efecto. O como cortamiento, dice, porque lo separa. Sí, perfecto. La circuncisión era una ley mosaica, en que el niño, pero por favor no es mosaica, sino que es abrahámica, porque el primero que se le dio esa ley fue Abraham. Por ejemplo, el primero que fue sometido a ese proceso fue Isaac. A ese, cuando tenía 8 días el bebé, le cortaron el prepucio, o sea, la parte prolongada del miembro viril del niño. Esa pequeña piel se la cortaba. Pero también se repitió en la ley de Moisés. Entonces, eso es la circuncisión. Pero ya en el Nuevo Testamento dice que ya no hay que circuncidarlo físicamente, sino el corazón hay que circuncidarlo, dice la Biblia. O sea que cuando hablaban en el Antiguo Testamento, era literal. Era literal. Que los circuncidaban. Pero no fue dado a la ley de Moisés, sino a la ley abrahámica. Porque se le dijo a Abraham que todo nacido en el miembro viril, la parte prolongada de este miembro, debía ser cortado. Tiene como medio centímetro o menos del medio centímetro. Se cortaba, es decir, ahí se acababa la virginidad del varón. Se cortaba, pero era una ley. Y el primero en ese proceso fue el niño Isaac, chiquitito. También se le aplicó a Moisés la circuncisión, por ejemplo, Gersón, porque no acentúa. Entonces se lee Gersón, también fue sometido a ese proceso. ¿Quién lo circuncidó? La mamá, no el papá. La mamá, o sea, Séfora, circuncidó a Gersón, porque no acentúa, no dice Gersón, sino Gersón porque no acentúa. Él le quitó la prolongación del miembro viril del niño, porque el ángel ya estaba enojado, porque Moisés no estaba cumpliendo con esa ley. Entonces inmediatamente la mamá vino y dice que se lo puso quizás en alguna piedrecita y con otra piedra lo cercenó. Dice, pero muchos, eso se le salvó la vida a Moisés. Pero muchos pastores dicen que es como cortamiento de la iglesia, como disciplina.
No, nada que ver. Por eso la Biblia dice, ahora la circuncisión ya no es física, sino que es simbólica. Porque dice que hay que circuncidar el corazón. ¿Cómo se circuncida el corazón? La respuesta está en Marcos 7:21. Hay 12 pecados dentro del corazón y eso hay que sacarlo, dice la Biblia. Ahí sería circuncisión. Esa es la circuncisión. No solo, por ejemplo, si tu ojo derecho te caer en pecado, no es literal. Sácalo de ti, dice, pero sácalo de ahí donde está metido. Pues, Sácalo de ahí donde estás viendo solo faldas cortas. Sácalo ahí donde estás viendo que solo se mueve el dinero. más bien que se aparte de ahí. Sí, no estás diciendo que tuertos van a entrar al reino de los cielos, no, es figura. Es una figura. Sácalo, mejor es entrar tuerto que con los 2 ojos al infierno, pero ellos son parábolas. Pero ¿de dónde lo voy a sacar? No de la órbita, sino de allá donde te está haciendo pecar. Por ejemplo, hay desfiles. Ya no son valores cívicos, ya no es cultura cívica. Ya no. Hoy las niñas desnudas casi salen. Entonces, ¿a qué llegan los hombres? A ver hasta todas esas muchachadas. Entonces, de ahí vamos a sacar nuestro ojo. Yo les pregunto a ustedes, ¿hay pornografía sí o no en el teléfono? Tenemos que sacar el ojo de ahí. ¿Hay tentación de robar sí o no? Tenemos que sacar la mano de ahí. Hay centros nocturnos, tenemos que sacar el pie de ahí. Esa es la figura, sacar el pie de ahí, sacar el ojo de ahí, sacar la mano de ahí. Entonces, eso es la circuncisión del corazón. Y en el Antiguo Testamento sí era literalmente, o sea, físicamente. Sí lo hacían. Sí. Dios te pague. Pensé que yo estaba equivocado, dice. Concuerdo con ustedes. Que Dios le bendiga a nuestro Amigo, ¿es hermano o hermana? Hermano Jehú Hernández. Qué bueno, que Dios le bendiga. Vamos a hacer una pausa y luego retornamos. Vaya, ahí está su duda, mi hermano Jehú. Gracias por estar ahí. Recuerden los nuevos. Cada domingo transmitimos estas clases y también se graba cada clase para poder subirla a YouTube y usted pueda llevarlo con calma, tomar su tiempo en su casa y poder ir anotando, ¿verdad? Porque no es fácil, hasta a nosotros nos cuesta aquí estar anotando cada pasaje que nuestro hermano nos da. Usted se da cuenta cuán rápido lo dice a veces, ¿va? Entonces nosotros quisiéramos guardar, grabar todo lo que él dice a la primera solamente con oírlo, pero es imposible. Es por eso que le pedí yo a él poder estar grabando cada clase y así también compartir con ustedes, ¿verdad? Transmitiendo. Aunque hay veces que a mí me cuesta por el internet, pero ahí vamos haciendo la lucha para que usted también pueda ser bendecido con estas clases, porque yo sé que así como nosotros estábamos con tantas dudas, con tantas preguntas, así también hay muchas personas, algunos que sí quieren aprender, otras que no les interesa, otras que en lugar de eso se oponen a lo que nuestro hermano nos ha estado enseñando. Y si usted se da cuenta, bíblicamente lo estamos viendo, no estamos, como me decía mi hermano, qué doctrina les están enseñando. Nosotros estamos aprendiendo todas las doctrinas. ¿Por qué? Porque queremos ver cuál es la doctrina que se debe de llevar en cada iglesia, ¿verdad? ¿Cuál es la doctrina que debemos de seguir? Y es la doctrina de Cristo, la doctrina bíblica que todos deberíamos de llevar. Lamentablemente no la llevan todas las iglesias. Que Dios me los bendiga a cada uno por nombre. Espero que vuelvan a conectarse dentro de unos 20 minutos o media hora, a más tardar, para poder seguir llevando estas clases. Nos vemos en unos minutos.